El nervio trigémino o nervio trigeminal, también conocido como quinto par craneal o quinto par, es un nervio con función mixta, motora y sensitiva, teniendo predominio de funciones sensitivas. Controla principalmente la musculatura de la masticación y la sensibilidad facial. El origen aparente son dos raíces colocadas en la cara anterolateral de la protuberancia anular. Una raíz externa gruesa que es la sensitiva y una raíz interna más delgada que es la raíz motora. Las fibras sensitivas tienen su origen en el ganglio de Geyser, de donde parten las que constituyen las raíces sensitivas, las cuales penetran en el neuroeje por la cara anteroinferior de la protuberancia anular. La raíz motora es menos voluminosa y corre debajo de la raíz sensitiva para alcanzar el ganglio de Geyser. Alcanza luego el tronco mandibular con el que se fusiona, y la raíz sensitiva es más gruesa al abordar el ganglio de Geyser y sus fibras se abren en forma de abanico y constituyen el plexo triangular. El trigémino consta de tres ramas: la oftálmica, la maxilar y la mandibular. El nervio oftálmico sale del cráneo por la fisura orbitaria superior y discurre por el techo de la órbita, donde dan sus ramas nasal, frontal y la lagrimal. Conduce información sensitiva del cuero cabelludo y la frente, el párpado superior, la córnea, la nariz, la mucosa nasal, los senos frontales y partes de las meninges. El nervio maxilar atraviesa el agujero redondo mayor para pasar a la fosa pterigo-palatina, en la que se divide. Conduce información sensitiva del párpado inferior y la mejilla, el dorso, la punta de la nariz, el labio superior, los dientes superiores, la mucosa nasal, el paladar y el techo de la faringe. El nervio mandibular atraviesa el agujero oval para llegar a la fosa cigomática y dividirse. Conduce información sensitiva del labio inferior, los dientes inferiores, las alas de la nariz, la barbilla y el dolor y la temperatura de la boca. El nervio oftálmico es una rama que se desprende de la parte anterointerna del ganglio de Geyser, desde donde se dirige hacia arriba y adelante para penetrar la pared externa del seno cavernoso. Al salir del seno cavernoso se divide en tres ramas: en el nervio frontal, el nervio lagrimal y el nervio nasal. En la pared externa del seno cavernoso, el nervio oftálmico está situado abajo del patético y del motor ocular común, y su agujero de salida es la hendidura esfenoidal. El nervio frontal penetra en la órbita por fuera del anillo de Zinc y el nervio patético y por dentro del lagrimal. En el interior de la órbita camina sobre la cara dorsal del músculo elevador del párpado superior y antes de llegar al rebote orbitario se divide en frontal externo e interno. El frontal interno sale de la órbita por fuera de la polea de reflexión del oblicuo mayor y se divide en numerosos ramos. El frontal externo sale de la órbita por el agujero supraorbitario y suministra ramos ascendentes que termina en el periósteo y la piel de la frente. El nervio nasal es la rama interna del tronco oftálmico. Penetra en la órbita por la parte más amplia de la hendidura esfenoidal, atravesando el anillo de Zinc, por dentro del motor ocular común. Se dirige de afuera hacia adentro pasando por encima del nervio óptico y por debajo del músculo recto superior. Corre después entre el oblicuo mayor y el recto interno hasta llegar al agujero etmoidal anterior, donde se bifurca en dos ramos, uno interno y otro externo. El nasal interno pasa por el conducto etmoidal anterior, llega a la lámina cribosa y penetra el agujero etmoidal para ir a las fosas nasales. Ya en estas llega a la parte anterior del tabique
y emite un ramo interno para el tabique y otro externo para la pared de las fosas nasales y la piel del lóbulo de la nariz. El nasal externo continúa la dirección del nervio nasal y pasa por el borde inferior del oblicuo mayor hasta llegar a la polea de este músculo, donde emite ramos ascendentes destinados a la piel del espacio interciliar y ramos descendentes para vías lagrimales y para la piel de la raíz de la nariz. El nervio lagrimal penetra en la hendidura esfenoidal por afuera del anillo de zinc y corre por el borde superior del músculo recto externo hasta llegar a la glándula lagrimal, donde se divide en un ramo interno y un externo. El lagrimal interno se distribuye por la porción externa del párpado superior y por la piel de la región temporal adyacente, y el lagrimal externo inerva la glándula lagrimal. El ramo meningio medio se desprende del nervio antes de que éste penetre el agujero redondo mayor y se distribuye por las meninges de las fosas nasales. El ramo orbitario se desprende del nervio en la fosa pterigomaxilar para penetrar la cavidad orbitaria. Se dirige hacia arriba en la pared externa de la órbita. Al salir de este lugar se divide en un ramo temporomalar y otro lagrimopalpebral. El temporomalar penetra en el conducto malar suministrando un ramo malar que va de la piel del pómulo y un ramo temporal que va a la fosa temporal. El lagrimopalpebral se dirige hacia adelante y arriba y suministra un filete lagrimal que anastomosa con el ramo lagrimal del nervio oftálmico y termina con la glándula lagrimal y un filete palpebral que termina en el párpado inferior. El ramo esfenopalatino se desprende del nervio cuando éste penetra en la fosa pterigomaxilar. Se dirige hacia abajo y adentro pasando por fuera del ganglio esfenopalatino y después se divide en 6 ramos terminales. Son 2 orbitarios y penetran en la hendidura esfenomaxilar a la órbita, a cuya pared interna se adosan hasta llegar al agujero etmoidal posterior, en el cual penetran para distribuirse por las celdillas etmoidales. Los nasales superiores penetran por el agujero esfenopalatino y llegan a las fosas nasales para inervar la mucosa de los cornetes superiores y medios. El nasopalatino penetra por el agujero esfenopalatino, alcanza el tabique de las fosas nasales por el cual corre de arriba a abajo y de atrás a adelante hasta llegar al conducto palatino anterior. El pterigopalatino se dirige hacia atrás y penetra el conducto pterigopalatino, de donde sale para distribuirse por la mucosa de la rinofaringe. El dentario posterior se desprende del tronco en la parte anterior de la fosa pterigomaxilar y descienden a la tuberosidad del maxilar para penetrar en los conductos dentinarios posteriores. Proporcionan ramos a los molares superiores, así como a la mucosa del seno maxilar y al hueso maxilar. El dentinario medio nace del tronco en pleno canal suborbitario y desciende por la pared anteroexterna del seno. Emiten ramos para los premolares y a veces para los caninos. El dentinario anterior emana del nervio cuando éste pasa por el conducto suborbitario. Camina por el periósteo para alcanzar el conducto dentario anterior y suministra ramos a los incisivos y al canino. El nervio mandibular es un nervio mixto que nace del borde anteroexterno del ganglio de Geyser y se forma por la unión de la raíz motora y la raíz sensitiva que proviene del ganglio. Se divide en 2 troncos, uno anterior y otro posterior. El tronco anterior proporciona 3 ramas, la temporobucal, la temporal profundo medio y el temporomaseterino. El temporobucal es parte del tronco y se dirige hacia afuera entre los 2 haces del pterigoideo externo,
al que suministra algunos ramos. En la cara externa de este músculo se divide en un ramo ascendente o nervio temporal y uno descendente o nervio bucal. El nervio temporal va a distribuirse por las haces anteriores del músculo temporal y el nervio bucal cruza por la cara interna del tendón temporal para alcanzar la cara externa del buccinador, donde proporciona ramos para la piel y la mucosa del carrillo. El temporal profundo medio se dirige hacia arriba y afuera para alcanzar la cresta esfenotemporal y distribuirse en los haces medios del músculo temporal. El temporomaseterino corre hacia afuera pasando por encima del músculo pterigoideo externo y al nivel de la cara esfenotemporal. Se divide en dos ramas, una ascendente o nervio temporal profundo posterior y otra descendente o nervio maseterino. El temporal profundo posterior inerva los heces posteriores del músculo temporal y el maseterino pasa por la escotadura sigmoidea y se distribuye por la cara profunda del músculo maseterino. El tronco posterior emite 4 ramas. La primera es nervios al pterigoideo interno, periestafilino externo y músculos del martillo. El segundo son los nervios dentarios inferior. El tercero es el nervio lingual y el cuarto el nervio auriculotemporal. El tronco de los nervios de los músculos se unen al ganglio óptico, del cual se separan para dividirse en 3 ramas. Una de esas ramas se dirige hacia abajo y afuera penetrando la cara profunda del músculo pterigoideo interno. Es el nervio pterigoideo interno del cual emana un ramo muy delgado que alcanza el borde posterior del músculo periestafilino externo o nervio del periestafilino externo. Cuando el tronco se desprende del ganglio proporciona un delgado ramo que atraviesa la aponeurosis interpterigoidea. Va a distribuirse al músculo del martillo y se llama por eso nervio del músculo del martillo. El nervio dentario inferior es el más voluminoso de los originados por el nervio mandibular. Continúa en la misma dirección del tronco y desciende entre la cara externa del pterigoideo interno y el externo. Penetra luego en el conducto dentario. Corre por este hasta el agujero mentoniano, donde se divide en sus ramas terminales. La rama anastomótico del lingual, el nervio miloioideo y ramos dentarios. El ramo anastomótico del lingual se desprende en la región interpterigoidea y se dirige hacia abajo para alcanzar al lingual, por debajo de la cuerda del tímpano. El nervio miloioideo emana del tronco cuando éste va a penetrar al conducto dentario. Se introduce en el canal miloioideo y suministra ramos por el miloioideo y el vientre posterior del digástrico. Los ramos dentarios nacen en el conducto dentario y están destinados a inervar los molares, los premolares y el canino, así como el hueso mandibular y la encía que lo cubre. El nervio lingual, casi tan voluminoso como el dentario inferior, camina por delante de este, del que se separa para dirigirse a la punta de la lengua. Corre al principio entre los dos pterigoideos hasta alcanzar el piso de la boca. Se dirige hacia adelante sobre el hipogloso y el geniogloso, colocándose entre el geniogloso y el músculo lingual inferior. Su trayecto, el nervio lingual origina numerosos ramos colaterales como los destinados al pilar anterior del velo del paladar, a las amígdalas, a la mucosa de las encías y al piso de la boca. El nervio auriculotemporal nace cerca del origen del tronco posterior mediante 2 raíces que se unen más tarde. Bordean luego el cuello del cóndilo del hueso mandibular y penetra después la cara profunda de la parótida. Se divide en varios ramos, en auriculares inferiores, auriculares, 2 ramos anastomóticos y ramos parotídeos.